Ahora, justamente, toca hablar de la cuestión tanto teórica como metodológica, cómo se ocupa, cómo se construye la historia militar. En este sentido, a mí me interesa tocar dos corrientes historiográficas que han estado muy en boga en la forma en la cual hemos estudiado la historia militar, que es por un lado la teoría de la revolución militar y por otro el método del Estado contratante. Entonces me gustaría empezar con justo la teoría de la revolución militar, dando un breve contexto. Pensemos que la historia militar como una disciplina que se estudia a sí misma surge como tal, como una ciencia a mediados del siglo XIX. Y a partir de la obra de cuatro importantes autores, los ya clásicos Carl von Clausewitz y por supuesto Henri-Antoine de Jomini, desde el punto de vista de la historia hecha por los militares y desde el punto de vista de la historia hecha por los académicos tenemos a Charles Oman y también a Edward Crécy, cada uno desde su trinchera. Los dos primeros sentaron las bases de la clásica historia operacional, la clásica historia de batalla, en la cual los estudios militares estaban desarrollados para encontrar leyes universales de la historia. Digamos que la historia militar tiene un sentido práctico para las academias militares. En función del estudio de la historia militar, se podían conocer tácticas y operaciones exitosas en los ejércitos del pasado, maniobras envolventes, por ejemplo, diferentes dispositivos tácticos con los cuales algunos ejércitos habían triunfado a lo largo de la historia. Entonces ese tenía un sentido práctico, porque eso le servía a los generales, a los comandantes, estudiar el arte de la guerra. Entonces, en función de eso, la historia militar se popularizó bajo ese sentido, ¿no? Como una herramienta para los militares sobre cómo hacer la guerra. Y del otro lado, desde la postura más académica, Edward Crécy y Charles Oman analizaron más bien la historia militar desde el punto de vista de cómo impactaba en las sociedades. En el caso de Edward Crécy es muy interesante porque él desarrolla un concepto que todavía hoy en día está muy en boga, en boca de todos, el concepto de la batalla decisiva. Él fue el primero en hablar de esta idea de que hay batallas a lo largo de la historia que revolucionan el devenir de la historia, que hacen cambios paradigmáticos en la historia y que permiten la formación de los estados. Por ejemplo, en el caso de la batalla de Carlos Martel en contra de la invasión árabe en el siglo VIII, la idea de que fue Occidente que frena el impulso musulmán en Europa. Waterloo, el gran paradigma de la historia de batalla, ¿no? La idea de qué hubiera pasado si el Gran Corso hubiera derrotado a la coalición en Waterloo, ¿no? Esa idea de batallas que revolucionan la historia la desarrolló Edward Crécy a mediados del siglo XIX. Y por otro lado tenemos a Charles Oman, uno de los eruditos británicos más interesantes, porque es de los primeros que empieza a vincular la historia militar con los procesos sociales, con los cambios en los estados. Y es el primero que conceptualiza la idea de que hay cambios en la táctica que generan revoluciones a niveles ya macros, a niveles de estado. Analizando en su famoso libro de Historia de la Guerra, pues por ejemplo el ejército británico de Eduardo III, el ejército inglés, perdón, de Eduardo III de 1346, cómo de cierta forma generó una revolución militar en los ejércitos medievales, lo que en última instancia daría pie a la revolución del siglo XVI. Entonces, como vemos, la historia militar tiene sus orígenes en estos cuatro pilares fundamentales: Clausewitz, Jomini y, por supuesto, Charles Oman y Edward Crécy. Ahora bien, después de la Primera Guerra Mundial se da hasta cierto punto un abandono de los estudios militares. Surge la Escuela de los Anales, surgen estas ideas o estas tendencias historiográficas más hacia lo social, en lo cual lo militar, que siempre se ha vinculado con lo político, con los grandes hombres, es de cierta forma relegado como a las academias militares. En 1955 aparece un historiador británico, Michael Roberts, con una lectura muy interesante sobre la historia militar.
The Military Revolution, 1550-1660, en la cual habla de que entre los gobiernos de Mauricio de Nassau, del ejército holandés de Mauricio de Nassau de 1550, y el ejército de Gustavo Adolfo de 1660, Europa vivió un proceso de revolución militar, en el cual había transformaciones en la táctica que dieron a transformaciones en los sistemas de reclutamiento. Ahí, al mismo tiempo, ampliaron la participación de la sociedad en los conflictos bélicos. Y eso finalmente se sostendría a partir del surgimiento de un Estado absolutista, que sería el único capaz o facultado para extraer recursos económicos y distribuirlos a lo largo de los ejércitos en campaña. Entonces, para Michael Roberts, este periodo es determinante porque genera una revolución militar como tal, ¿no? Esta revolución militar en la táctica, en la operatividad, en los sistemas de reclutamiento y finalmente en la ampliación de los teatros de batalla, genera el surgimiento del Estado moderno como tal, porque es el único que tiene la capacidad económica y de acción para sostener estas nuevas fuerzas armadas. Porque hay que tomar en cuenta que para esta época, según Michael Roberts, los ejércitos pues eran bandadas de soldados que se reclutaban de un pueblo al otro, no tenían disciplina y simplemente luchaban como mercenarios casi. Pero son las revoluciones en la administración que generan estos dos teóricos, Mauricio de Nassau y Gustavo Adolfo, lo que genera los ejércitos profesionales de la época, ¿no? Ahora sí son ejércitos como tal y por lo tanto necesitan recursos económicos para sostenerlos. Entonces, esa es la idea original de Michael Roberts y la idea con la cual inicia la teoría de la revolución militar. Y fue un boom a partir de 1950 y hasta 1980. En 1980 aparece otro de los grandes teóricos de la teoría de la revolución militar, Geoffrey Parker. Él hace una crítica a la teoría de Roberts y sugiere que sí, están muy bien todos estos cambios radicales que se dan en el siglo XVI, siglo XVII, pero hay que voltear a ver en las guerras italianas, porque estos mismos cambios radicales ya los podemos ver en los ejércitos italianos de las guerras de los mercenarios del siglo XV, ¿no? Por ejemplo, a Francisco Sforza, a los ducados de Milán, etcétera, al Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, Geoffrey Parker lo que hace es asegurar que el aparato teórico de Robert funciona, pero es aplicable a otros contextos. Y es cuando viene ahora sí una revolución en la revolución militar, por así decirlo, valga la redundancia. Porque a raíz de eso, muchos teóricos, muchos historiadores comienzan a cuestionar esta idea, en el sentido de que, bueno, ya no nada más hay que voltear a ver la revolución militar en Italia, sino que hay que volver a verla en la Guerra de los 100 Años, con el ejército de Eduardo III otra vez. Pero resulta que hay otros componentes tecnológicos revolucionarios, pero ahora en el siglo XVIII, luego en las guerras napoleónicas. Entonces, de repente, a partir de la década del 1990, hay un montón de revoluciones militares en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo. Resulta que en el Imperio Otomano hay revolución militar, resulta que en el Sacro Imperio, en Inglaterra, en Francia, etcétera, y en todas las partes del mundo. Y ya ni siquiera en la época moderna, sino que hay teóricos que se fueron todavía más atrás. La revolución del Neolítico, por ejemplo, ¿no? La idea de que cambios en la construcción de armamentos, pasamos de la piedra a los metales, generan una revolución militar en las tribus de esa época, ¿no? Que al final de cuentas generan la construcción de las sociedades complejas. Todo este bagaje historiográfico nos permite argumentar que la teoría de la revolución militar se centra en tres elementos. Bueno, yo considero que se centra en tres elementos. Uno, la cuestión del tecnocentrismo. Todas las revoluciones militares que se han buscado a lo largo de la historia tienen como punto de partida la idea de cambios en la tecnología militar. Por ejemplo, en la cuestión del Neolítico pasamos de la piedra al uso de los metales para la forja de armas. Pero no solo eso. Luego, en la época moderna pasamos del uso del arco, de la flecha, de la espada, al uso de la pólvora, ¿no? De los fusiles. Y luego, hoy en día, a las armas de repetición. Entonces, siempre todas las revoluciones militares se reducen a un punto de partida del tecnocentrismo. Parece que es la
la tecnología la que dicta el destino de los seres humanos. Y esta forma en la cual lo dicta me lleva al segundo punto, que es la teleología, que es la idea de que la historia avanza hacia un fin. Entonces, esta idea de la teleología está íntimamente relacionada con el tecnocentrismo, en el sentido de que justamente el tecnocentrismo lleva hacia un fin de la historia. Todo está predispuesto, las sociedades avanzan, como en el positivismo, por estadios, por etapas, hacia un fin último, ¿no? Que en este caso es el ejército más eficiente del mundo, por ejemplo, ¿no? O sea lo que significa el teleología, ¿no? O el fin de la historia, como diría Francis Fukuyama. Entonces, estos dos elementos están íntimamente relacionados. Y, finalmente, el último punto que conforme a la teoría de la revolución militar, a mi parecer, es la cuestión de la metanarrativa. Porque esto, en última instancia, no se centra más que en un discurso idealizado de cómo es la historia y cómo avanza. Porque realmente estudios particulares de caso que han tratado de ver si la teoría de la revolución militar es aplicable a casos concretos, resulta que no lo son. Digamos que ahora sí me voy a ver un poquito mal, pero pensando en mi tesis de maestría, justamente lo que traté de hacer fue ver si la teoría de la revolución militar era aplicable justamente al gobierno de Eduardo III. Y resultó que no, que hay un montón de variables que no nos permiten hablar de una teoría de la revolución militar. Y al final, lo que hacemos con esta teoría es predisponernos hacia un discurso de qué es la historia. Entonces, al final, resulta que, por ejemplo, porque en las sociedades mesoamericanas no hubo una revolución del neolítico como sí lo hubo en Europa, esas sociedades están atrasadas en comparación con los europeos. O una idea todavía un poquito que ya se ha descartado, la idea del uso de las armas de fuego como factor determinante en la victoria de los españoles sobre los mexicas, cuando ya se ha visto que hay otros factores que han importado más que eso, ¿no? Las cuestiones de la diplomacia, ¿no? Todavía la diplomacia fue más importante en la época en la época de la conquista. Entonces, al final de cuentas, esta idea de la revolución militar se sustenta en estos tres elementos, ¿no? Al final de cuentas, simplemente es un aparato teórico prediseñado para que los historiadores se acerquen a los casos de estudio ya con un bagaje teórico previo, ¿no? Y lo único que hacen es encasillarse. Y resulta que si vemos la revolución militar en ciertos puntos y no tiene ninguno de estos elementos, resulta que es descartable, ¿no? Es volver al siglo XIX, ¿no? Al positivismo. Pero resulta que es muy engañosa y es muy, por eso mismo de que es una metanarrativa, se convierte en una ideología. Porque en última instancia lo que ayuda la teoría de la revolución militar es a justificar ciertos procesos culturales específicos, como la idea del dominio de Occidente sobre otras culturas, ¿no? La idea de que Occidente es lo mejor que puede haberle pasado al mundo, ¿no? Y eso sustentado en su aparato militar, ¿no? Pero de nuevo, se vuelve una ideología. Y lo que hace la teoría de la revolución militar, podemos decirlo que inconsciente o conscientemente, pero es justificar esa ideología, ¿no? El dominio de una civilización sobre otra. Y justamente también el desarrollo de ciertos paradigmas estatales, la idea de que los estados democráticos son más eficientes para el desarrollo de la teoría de la revolución militar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso para que tengamos como muy en claro la teoría de la revolución militar. Y ahora me gustaría saltar a la segunda parte de mi exposición, que es el método del Estado contratante. El Estado contratante en sí surge de la idea del Estado fiscal militar, que es un paradigma metodológico que surgió a mediados de los años 80, de 1980 en Inglaterra. El sentido del Estado contratante era preguntarse de qué forma fue tan eficiente el Imperio Británico para dominar gran parte del mundo a mediados del siglo XIX, a partir del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Entonces surge el paradigma de la fiscalización. El Estado fiscal militar es la idea de que el Estado absolutista británico tuvo herramientas o generó herramientas para extraer recursos a su pueblo, a sus ciudadanos y distribuirlos en los diferentes teatros de operaciones, para levantar ejércitos, para construir armadas,
para para el avituallamiento, etcétera, para el reclutamiento también, ¿no? Entonces, este método tenía la idea de que justamente solo un Estado absolutista tenía la capacidad administrativa y fiscal para extraer esos recursos. Eso se empezó a extender hacia el Imperio español, a los estudios del Imperio español. Pero aquí llegó otro tema interesante, ¿no? En un punto se trató de ver como una teoría del Estado fiscal militar, tratando de aplicarlo a otros espacios geográficos, pero al ser visto como una teoría, resultaba que el imperio español no entraba dentro del Estado fiscal militar, porque no tenía los mismos sistemas administrativos y sistemas de reclutamiento administrativos y de fiscalización que tenía el Imperio británico. Entonces, al final lo que ocurrió fue que se trató de darle la vuelta y transformarla de una teoría a un método como tal, ¿no? A un método. Y es así cuando surge el método del Estado contratante. Porque al ser un método, se busca hacer preguntas, pero sin encasillarlas en un solo marco teórico como tal. Entonces, lo que el Estado contratante sugiere, en última instancia, es que un Estado, por más absolutista que sea, también requiere de empresas privadas para sustentarse. En este sentido, generan contratos, como tal lo dice, es un Estado contratante, ¿no? Y eso lo podemos ver incluso de la construcción de sistemas defensivos. Por ejemplo, en el caso mexicano es muy interesante, porque, por ejemplo, si bien existe un cuerpo de ingenieros dedicado a la construcción de las barracas, de los batallones, de las fortificaciones, realmente es muy pequeño en comparación con todo el trabajo que tiene que hacer. Entonces, lo que hace el Estado mexicano es subcontratar personal, ¿no? Digamos, ingenieros civiles, para que apoyen a los cuerpos de ingenieros para la construcción de esos. Y eso no significa una pérdida en la autoridad del Estado, al contrario, parece que es más bien una reafirmación de esa autoridad. Entonces, esa que fue su crítica en su momento al Estado contratante, de que parecía que en algún momento las empresas privadas dominaban sobre el Estado, resulta que no, que es más bien las empresas privadas son las que se adecúan a los intereses de los Estados. Entonces, ya para finalizar, estas dos posturas me interesa discutirlas en su momento porque nos permiten ver hasta dónde hemos llegado en la historia militar, hasta dónde hemos llegado en los estudios de historia militar, propiamente como militar, digámoslo, ya sin meternos tanto en la cuestión social, cultural o económica, sino realmente ver la influencia que ha tenido la historiografía militar también en la propia forma en la cual concebimos el mundo. Porque al final de cuentas, estas son formas de ver el mundo. La teoría de la revolución militar nos ve el mundo a partir del paradigma de Occidente, ¿no? Y en función de su sociedad. Y el Estado fiscal militar nos permite ver el mundo a partir de las relaciones entre el Estado y la economía como tal. Y entonces eso nos permite hacernos más preguntas y llegar hasta lugares más lejanos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.